Gino, antes de seguir preguntándote respecto de la historia posterior de FIF, quiero que, desde tu punto de vista técnico, preguntarte, ¿cómo cambió el sistema de pensiones en la época de Ricardo Lagos? ¿Qué implicó para el sistema la creación de los multifondos? Esto es algo que muchos de nosotros no entendemos bien y sería bueno explicarlo. Así, bien concretamente, ¿qué fue lo que pasó que de cierta forma, lo que digamos, hay algunos que entendemos poco de esto, pero lo que logramos rescatar es que el riesgo pasa de las AFP al usuario? ¿Es así? Sí, es así. Lo que pasa, Sebastián, es que el sistema de AFP era casi perfecto cuando se creó. Y digo casi perfecto porque siempre todo es perfectible, como dice José Piñera. Así lo dice. Claro, y en esa perfección yo me atrevería a decir que hubo un grupo, una élite muy inteligente que por años fue tratando de ir desarmando esta perfección del sistema. ¿Ya? Y el movimiento clave no fue solo en Lagos, sino que fue en Frei. La gente no tenía que hacer nada, solo existía el Fondo C. Y el Fondo C, para que la gente contextualice, imagínate que tú tienes 1 millón de pesos depositados, no sé, el primer año de tu trabajo. ¿Sabes cuántas veces multiplicó el capital solo la primera década del sistema original, este sistema casi perfecto? Sé que fue una locura, sé que de hecho fue lo que nos permitió, muchos piensan, salir del subdesarrollo y hacer sin crecer duda el país. alguna. Multiplicó el capital 20 veces, es decir, tú tenías 1 millón. Mira. Y lo multiplicaba en 20. Si tú tenías 10 millones, se transformaron en 200 millones de pesos en la primera década. Estamos hablando de la primera parte donde había solo un fondo. Un fondo, que era el Fondo C, que había una fuerte competencia entre la AFP, donde si habían AFPs que quedaban bajo el promedio, eran eliminadas y los capitales se le pasaban a la ganadora. Era una belleza de sistema. Imagínate los trabajadores multiplicando su capital 20 veces en una década. ¿Por qué se crean los multifondos entonces? Porque en el fondo esta élite logró, yo te diría, ya viendo las cosas, ya me cerraron feliz y forrado, las veo en perspectiva. Yo creo que esta élite engañó al presidente Frei, engañó al presidente Lagos, porque es muy difícil de saber lo que tú estás haciendo en las leyes. Como son, una cosa, una ley tienes que entenderla desde un punto de vista legal, pero el decreto de ley 3500 también lo tienes que entender desde el punto de vista financiero. Entonces hay muy pocas mentes en Chile que logran integrar ambos conceptos para saber la implicancia de estos cambios. Entonces, en el fondo pasamos de un fondo, que era el Fondo C, a 5 fondos. Entonces, Lagos dio la libertad de cambio de fondo. Yo creo que ese fue su espíritu, siendo bien ecuánime. Pero la letra chica fue de que ahora nosotros ya no son las AFP las responsables, que le ocurrió el 98. El 98 hubo una crisis, la crisis asiática, y el Fondo C había perdido 10% y la AFP tuvieron que compensar y quebraron 2 AFP. La AFP del Partido Comunista y la AFP de Luxich. Quebraron, imagínate. Pero claro, esa noticia está tapadita, nadie la sabe, nadie la conoce. Entonces el sistema funcionó. ¿Cuáles eran esas? Era AFP Futuro y AFP Qualitas. Y prácticamente no me suena ninguna. Ninguna. Pero en el fondo el sistema funcionó y las AFP compensaron y en 12 meses al final las AFP ni siquiera perdieron porque se tuvieron que recuperar rápidamente. Eso es lo que hace una buena ley. Entonces, lo que hicieron ahí fue traspasarle el riesgo de pérdida. Entonces, tú tienes la libertad de elegir, pero ahora nosotros no nos hacemos responsables. Y eso es el corazón de cómo empieza a disminuir la rentabilidad. Yo pienso que eso es casi maquiavélico, porque de cierta forma le están diciendo a las personas, vean ustedes cómo lo hacen, infórmense. Cuando los ciudadanos de a pie no somos economistas, no sabemos cómo funcionan los fondos, la bolsa, las acciones, las inversiones. No tenemos idea. Tenemos la plata ahorrada, ¿verdad? Producto de todo nuestro trabajo, toda una vida. Sí. Y luego te dicen, adminístrala como puedas y suerte. Eso, o sea, desde ese punto de vista... Es una irresponsabilidad enorme. La creación de Felices y Forrados viene a ser como una especie de... Ombudsman, yo digo. Fuimos claro, como el ombudsman. Un defensor del pueblo en el sentido de decir, yo les puedo decir qué es lo que más les conviene a la hora de moverse de fondo, ¿verdad? Claro, es decir, yo, Lorenzini, soy magíster en finanzas y esto es lo que hago con mis fondos. La sugerencia fue simplemente lo que la fórmula me indicaba a mí y yo obedecía a la fórmula y cuando yo me movía le avisaba a todos y todos se movían libremente. Entonces, la libertad tiene una consecuencia que es la responsabilidad. Por supuesto. Y si la gente no tomaba la responsabilidad podía perder mucho.